Periodista Digital continúa este ciclo sobre la historia reciente de los medios de comunicación con sus protagonistas. Hoy contamos con doña Isabel San Sebastián, que ha sido una de las entrevistadoras más importantes de la historia reciente del periodismo español y actualmente destaca en Punto Radio y en ABC. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Un placer recibiros aquí en mi despacho y en mi casa. ¿En qué momento una periodista que venía de la Gaceta de Bilbao apuesta por venirse a la prensa de ámbito nacional? Creo que fue la revista Época de don Jaime Calmani, la primera publicación de este tipo. Bueno, en realidad yo en Bilbao hice prácticas en la Gaceta del Norte, pero yo había estudiado en Madrid y mi idea era venir a hacer periodismo a Madrid, a la capital de España. De modo que una vez terminadas las prácticas me vine a Madrid, luego me casé, me fui a vivir fuera de España un par de años, volví y entonces ya empecé a trabajar en la revista Época y después en el diario ABC, donde permanecí 11 años. De su etapa de diario ABC fue donde más se hicieron famosas sus entrevistas y además por ahí pasaban las principales figuras en ese momento de nacionales y casi internacionales, presidentes extranjeros como el de Colombia, y hasta he visto en portada una entrevista en prisión con Julián San Cristóbal, que en ese momento debió tener mucha repercusión. Bueno, sí, era uno de los episodios siniestros de los GAL y aquella entrevista tuvo cierta repercusión. He entrevistado a todo el mundo, a presidentes españoles, extranjeros, efectivamente, a primeros ministros, a políticos, a científicos como el doctor Patarroyo, a hombres de iglesia, cardenales, no sé, a mucha gente. La verdad es que es una etapa muy bonita. Pero antes de hacer entrevistas hacía algo tan bonito como, por ejemplo, política internacional. Tuve la suerte, el privilegio y la casualidad de cubrir toda la caída del telón de acero. En Bulgaria, en Hungría, en Checoslovaquia, que entonces era Checoslovaquia, era un país, no dos, en Rusia, en las repúblicas bálticas. O sea que tengo una trayectoria profesional ya muy larga, he hecho de todo. Me faltaba la radio y ahora estoy haciendo radio también, así que he hecho de todo. Prensa, radio, televisión, colaboraciones, columnas, reportajes, información, entrevistas, todo. Todos los géneros periodísticos los he tratado. En su caso, lo interesante de su trayectoria de medios es que se ha habido una especie de regreso a casa, porque tras, digamos, comenzar en ABC, ha retornado al diario ABC ahora y a la radio del diario ABC. Sí, efectivamente, estuve en el diario ABC 11 años, luego me fui al Mundo, porque el ABC entró en una deriva que no me gustaba mucho. Y ahora que el ABC vuelve a estar en una deriva y bajo unos criterios periodísticos con los que estoy más de acuerdo, me llamaron y he vuelto encantada, la que era mi casa y en la que aprendí prácticamente todo lo que sé, la mayoría de lo que sé en este oficio, en lo que respecta a la prensa, desde luego. Y bueno, y en la radio de ABC estoy encantada, feliz. Yo creo que un poco, ¿se refiere usted, para poner un poco la situación, cuando se marcha el señor Ansón del periódico ABC? Sí. Sí, cuando se marcha el señor Ansón del diario ABC, lo que pasa con el diario ABC no me termina de gustar mucho, ni con la dirección de Jiménez Alemán, ni tampoco con la del señor Zarzalejos después. Y en esa época es cuando yo me voy al Mundo, me hacen una oferta muy buena, por cierto, para hacer entrevistas y columnas en el diario El Mundo, y estoy allí otros 10 años encantada de la vida, en el diario El Mundo, hasta que me vuelven a llamar de ABC, ya con Luis Enríquez como consejero delegado y no tengo ninguna duda en volver a la que ha sido mi casa. Ya digo que vuelve a tener unos criterios periodísticos más acordes con lo que yo creo que debe ser un periódico. Empecé en periodismo con 19 años en la facultad, en segundo de carrera, haciendo una colaboración en un programa de radio de Tico Medina y desde entonces nunca he parado. Y he trabajado con los grandes del periodismo español, empezando por Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez. También fue de las primeras, habría ya más, pero de que mujeres que dirigió un programa de televisión. Estoy pensando en el tercer grado en televisión española y en el primer café de Antena 3. Correcto. De esta segunda hay más historias, pero por empezar por la primera, ¿cómo fue ese salto a dirigir un programa de televisión? Ahora dirige dos prácticamente de televisión y radio, pero en aquel momento. Pues porque me llamaron, lo mismo, porque entonces no me acuerdo quién estaba de director general de Televisión Española, me parece que Fernando López Amor, me llamaron para hacer un programa de entrevistas y yo llevaba 10 años haciendo entrevistas en ABC. Al final no hay mucha diferencia entre hacer una entrevista en un periódico y en una televisión. Es más o menos, es muy parecido, el lenguaje es ligeramente diferente, pero la esencia, el género periodístico de entrevista es una entrevista, se haga en radio, se haga en televisión, aunque efectivamente el lenguaje varía un poco. Me llamaron y lo hice con unos resultados bastante satisfactorios y ya está. Y luego me llamó Buruaga para dirigir el primer café. Y lo mismo, y funcionó aquello muy bien. Llegamos a ser líderes de audiencia durante bastantes temporadas. En las hemerotecas he visto que hubo algún enfrentamiento con don Alfonso Guerra, por ejemplo, una vez en un programa del primer café donde llegó a acusar
Me parece interesante por luego cómo acabó la historia, pero en ese momento la acusó a usted ni más ni menos que de ser empleada de Telefónica. No sé si se acuerda que dice. Grandes palabras las suyas, verdaderamente proféticas, considerando lo que tardaron en echarme. A eso iba, no sé si se acuerda diciendo porque no me acordaba de eso, pero pues, yo nunca he sido empleada de nadie más que de mis oyentes o mis lectores o mis espectadores. Eso es algo que he tenido muy a gala defender siempre. Y si eso ha sido compatible con la propiedad del medio en el que he estado, bien. Y si no, pues o me han echado o me he ido. Despide como presentadora del Primer Café a Isabel Sebastián de un día para otro, además. No, eso fue de una hora para la siguiente. O sea, fue un poco como la intervención de Repsol. Me dieron una hora para recoger mis cosas personales y salir del despacho. Sencillamente. ¿Qué pasó para que de repente de un día para otro fuera incompatible usted con ese programa? Pues pasó que a ese programa iban varios periodistas del diario El Mundo, empezando por su director, Pedro J. Ramírez, y en ese momento el diario El Mundo estaba haciendo una investigación sobre los negocios del señor Alierta cuando había sido presidente de Tabacalera, que al señor Alierta, que entonces ya no era presidente de Tabacalera, sino de Telefónica, no le gustaban esas informaciones. Y entonces a mí me ordenó el señor Buruaga, en nombre de Alierta, que le echara de mi tertulia a Pedro J. Ramírez. Y entonces yo acaté la orden, pero expuse públicamente, a través del diario El Mundo, que era una orden que me parecía injusta e incompatible con mi independencia periodística, y que la acataba, pero que no estaba de acuerdo con ella. ¿Y eso fue suficiente para...? Y entonces se me llamaron al despacho al día siguiente y me dieron una hora para recoger las cosas personales y marcharme de ahí. Una investigación que no tenía absolutamente nada que ver, o sea, era una información periodística, una investigación periodística que estaba haciendo el diario El Mundo, no en Antena 3. O sea, el señor Pedro J. Ramírez no venía al Primer Café a hablar de eso. Era algo que estaba haciendo su periódico, en el ámbito de su periódico. Y Pedro J. Ramírez era uno de los mejores contertulios que yo tenía en el Primer Café. Me obligaron a echarle y acaté, pero no cumplí, y lo denuncié públicamente y me echaron a mí, acto seguido. Decía que le pregunté al señor Buruaga, comentó que no fue decisión suya y que él podía haber dimitido, pero que no lo hizo porque usted no había consultado las decisiones que tomó, sin concretar más. No tengo ganas de resucitar viejos agravios con el señor Buruaga. Yo le dije al señor Buruaga claramente lo que pensaba hacer. Le dije claramente que no estaba de acuerdo con esa decisión, que me parecía una orden absolutamente extraperiodística y que me parecía una actuación impropia de un periodista independiente, y que en consecuencia yo acataba porque no me quedaba otra, pero no cumplía ni asumía. Y le dije que lo iba a denunciar, claro que se lo dije. Y él no dimitió porque no le dio la gana. Es más, cuando me echaron, el despacho de Blasco, del director general que me echó, que ahora suena para ser director general de Radio y Televisión Española, él fue el que físicamente, el que tuvo que asumir la decisión personal de comunicarme mi despido. Su despacho estaba enfrente del de Ernesto Sáez de Buruaga, que era el director de informativos. Y cuando yo salí del despacho de Blasco, después de que me echaran, me llamó el señor Buruaga a su despacho. Y me dijo, quiero que sepas, esto es literal lo que os voy a contar, me dijo, quiero que sepas que yo no he firmado tu despido. Y le dije yo, entonces esto quiere decir que yo mañana tengo que venir a trabajar. Y me dijo, no, esto quiere decir que lo ha firmado el jefe de personal. Y le dije, ¿y tú qué has hecho? Y me dijo, nada, no puedo hacer nada. Le digo, hombre, podrías haber puesto tu cargo a disposición, a lo mejor a mí me echan, pero a ti no. Si somos los dos los que nos oponemos a esta decisión caciquil, a lo mejor no nos echan a los dos. Y él tomó su decisión y ya está. Él no se jugó el puesto por una decisión que era claramente arbitraria. Bueno, pues allá cada cual con su conciencia, ¿no? Luego la vida evoluciona como evoluciona. Él en ese momento no puso su cargo a disposición porque me imagino que no le apeteció irse a la calle por defender su independencia. Y está, tan sencillo como eso. Resulta interesante mirar un poco las reacciones políticas de aquel momento y ver que los políticos del Partido Socialista Obrero Español, José Rodríguez Zapatero, José Bono, inmediatamente se solidarizan, dicen qué injusticia se ha hecho, y en cambio el gobierno del Partido Popular da la impresión, que mira hacia otro lado. Es una impresión acertadísima. Allí nadie movió un dedo para echarme una mano, nadie. Aquella decisión la tomó el presidente de Telefónica por una conveniencia suya personal, y nadie movió un dedo para echarme una mano, ni de un partido ni de otro. Hombre, evidentemente el Partido Socialista, que estaba en la oposición, aprovechó
el hecho para meterse con el gobierno como carnaza política, cosa que yo entendí, pero no movieron un dedo para ayudarme a mí a encontrar trabajo en otro sitio, de los que manejaran ellos, nada. Y del Partido Popular, que se supone que siempre ha sido la gente que tal, a mí nadie me ayudó, ni me echó una mano, ni siquiera me llamó por teléfono para ver qué pasaba. Nadie, en absoluto. A mí nadie me ha ayudado a buscar trabajo en un partido político, nunca, de lo cual estoy muy orgullosa y muy agradecida, por cierto. Es más, cuando me han echado de algún sitio ha sido bajo el mandato del Partido Popular, que no ha movido un dedo de nadie para echarme una mano ni para impedirlo, y ya digo que lo agradezco. Llamó la atención la periodista que le sustituyó porque se le atribuía una gran cercanía personal. ¿Hubo quien hasta insinuó que no era una actitud muy de compañera esa decisión? No, quien lo insinuó no, yo lo dije. Yo lo dije y lo mantengo. Y de hecho para mí Carmen Gurruchaga ha muerto. Yo no le he vuelto a dirigir la palabra ni lo haré. O sea, eso fue una traición, se llama así con toda la regla, una traición. Ella era mi amiga, era mi compañera, yo la había llevado a ese programa, yo la había llevado a televisión, donde ella no había trabajado nunca, y ella a mis espaldas negoció sustituirme sin decírmelo. Y se sentó al día siguiente de que me echaran de esa manera en mi sitio sin ni siquiera mencionarme, como si yo nunca hubiera existido. Pues, y bueno, pues eso es blanco y en botella, ¿no? Cada cual le ponga el nombre que quiera. A mí desde luego me pareció que era una traición en toda regla y ahí quedó la cosa. Pero vamos, afortunadamente la vida luego acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Pues, por cierto, tengo que decir que en aquel momento no tuve ninguna ayuda política, pero sí tuve ayuda profesional. Y quiero recordarlo una vez más. Yo en aquel día aciago, en el que me dieron 1 hora para recoger el despacho, tuve 3 reacciones claramente solidarias. Una de mi entonces subdirectora y compañera y amiga Esther Esteban, que se ofreció a irse conmigo, y yo le dije que no, porque con que yo me fuera al paro era suficiente, y se quedó, pero ella se habría ido, fue su primera reacción. 2, de María Teresa Campos, que hacía un programa de tertulia en Telecinco y me ofreció un sitio en su tertulia que yo acepté. Y 3, de Luis Herrero, que tenía una tertulia en la COPE y me ofreció un sitio en su tertulia que yo acepté, porque me había ido a la calle. Esas fueron las 3 personas que me ayudaron y que se solidarizaron conmigo. 3 compañeros de profesión, políticos ninguno. Y ya digo que lo agradezco y me alegro mucho, así no tengo ninguna deuda pendiente, ni la he tenido nunca. Pues era importante que constara. De estos probablemente podría sacar muchos, pero me parece que el más representativo es este artículo, es del año 2000, es de Xavier Arzalluz, en Deia, y cita lo que según él son periodistas que contaminan el País Vasco, y bueno, ya se puede imaginar, dice: estamos hartos de aguantar los vómitos de Zarzalejos, las barbaridades de Dávila, de Unzueta y de Isabel San Sebastián, tertulianos fachas y mercenarios, bla bla bla. Bueno, ser señalado tan directamente, en este caso por el presidente del partido número 1 del País Vasco, seguramente aparte de este ejemplo podríamos encontrar unos cuantos más. ¿Qué ha supuesto en su trayectoria profesional? 11 años de guardaespaldas. 11 años de vivir con guardaespaldas y con la libertad de movimientos directamente cercenada, y por lo demás nada más. No me han amordazado ni un poquito, no me han callado ni un poquito. He escrito 5 libros de denuncia de la banda terrorista ETA y sus connivencias y sus complicidades con el Partido Nacionalista Vasco, y me he sentido absolutamente libre siempre de decir y escribir lo que me parecía, y ni Arzalluz ni nadie de su partido ni de sus cómplices con pistola o con metralleta o con coche bomba me han callado nunca, ni me han asustado ni me han amedrentado. La acusación que habitualmente se hace desde ese sector es que se confunde de que es nacionalismo vasco con terrorismo. Claro. Y yo lo que digo es que unos te señalan y otros te disparan. Unos te hacen el traje de enemiga del pueblo vasco y otros te hacen el traje de pino. Pero así es como funciona el negocio. Actualmente, hasta hace muy poco, era una de las tertulianas principales de la televisión. Ahora ya dirige directamente un programa, pero durante la legislatura, que se ha venido a llamar legislatura como de la crispación, la primera del gobierno del señor Zapatero, fue una de las más destacadas en los programas, pues como 59 segundos o tantos otros. Hasta que me echaron de allí también. Bueno, me levanté yo y me fui, por dignidad. No, o sea, no conocía este tema, o sea, que el incidente del señor Calleja provocó su salida del programa. Hombre, claro, yo allí me levanté y dije que no me volvería a sentar en esa mesa mientras no se me pidieran disculpas. Cosa que no hizo ni el señor Calleja, a quien he ganado en 2 instancias judiciales ya, en primera y en segunda instancia. Le han condenado por injurias y calumnias y le han condenado en costas, en primera y en segunda instancia. Él ha recurrido una vez más al Supremo en apelación, en casación, ya veremos lo que dice el Supremo. De momento está condenado en 2 instancias
Y la directora de ese programa, que era Ana Blanco, tampoco se disculpó, ni la televisión en sí se disculpó. Yo dije que mientras no se disculparan conmigo por ser gravemente injuriada, no volvería a ese programa. No se disculparon y no volví. Me costó un dineral, pero no he vuelto. Y volveré cuando la sentencia sea firme a ese programa o el que lo haya sustituido, a que el señor Calleja, en el mismo horario, me pida disculpas por haberme injuriado y calumniado gravemente. El único caso que yo tengo ahora en mente en el que alguien haya querido pleitear con usted por algo que he dicho es el del doctor Montes. Creo que lo ha perdido, ¿no? En efecto. O sea, este también lo he ganado yo y lo ha perdido él. Es decir, hubo un juicio penal en el cual fuimos absueltos. Estaba imputada yo, estaba imputado Federico Jiménez Los Santos y Cristina López Lichting y fuimos absueltos. No hay, que sepa, no hay ningún otro caso contra... No hay ninguno. A mí nunca... Esa es la única demanda que he tenido y la he ganado. En la estancia penal. Se celebró el juicio oral y ganamos, fuimos absueltos. Calleja ha sido condenado en 2 instancias, en primera y en segunda instancia, por injurias y calumnias. El tribunal dijo que me podía llamar fascista, que solo amparaba la libertad de expresión, pero que no podía decir que yo había engordado a ETA con mi silencio, que eso no lo amparaba la libertad de expresión, ni tampoco me podía llamar golpista, que eso no lo amparaba la libertad de expresión. Y en consecuencia está condenado por injurias y calumnias y está condenado en coste. Fue cuando tras el asesinato de don Ignacio Uría, llamó a una persona que se entendía que era un amigo del señor Uría, que era un hombre cercano al nacionalismo, que acaba de ser asesinado, y en vez de ser para solidarizarse, fue para atacarla a usted, diciendo que... No era Madrid Opina, era Alto y Claro. Perdón, pero era sí. El programa Sí, que perdón. Quiero decir eso, Alto y Claro, bueno, eso me refería. Era muy impactante de cara al público que ese día, más o menos, en lo que se echaba contra usted, es cómo se podía criticar a ETA sin criticar a Franco. Es que lo malo no es que se metiera conmigo. Lo malo es que este individuo cobarde, que no dio la cara, que no dio su nombre, que se escondió detrás de una llamada telefónica, se permitió hablar de mi padre, que lleva más de 10 años enterrado. Y se permitió meterse con mi padre con insinuaciones viles y cobardes y sin dar la cara. Y si lo llego a tener delante, me lo como directamente. Es decir, me parece de los actos más canallescos y más miserables que retratan a quien los hace. Y yo evidentemente salté, claro. Pero me refiero en cuanto a la imagen de la sociedad vasca que quedaba, como decir, incluso en estas circunstancias que supuestamente más unidos parecía que debía estar la sociedad. Es que hay mucho odio. Es que hay que conocer el País Vasco para saber hasta qué punto esa sociedad está enferma de odio. ¿Hasta qué punto se confunden las cosas? ¿Hasta qué punto se personalizan las ideologías y se siembra de odio? Y bueno, pues ese es un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Incluso en esa situación. Yo no he sido franquista en mi vida, por supuesto que no me gusta el franquismo, ni por edad ni por nada. Yo soy hija de un diplomático, nací fuera de España, me crié fuera de España, y yo ni he vivido en la España franquista, ni por lo que sé de ella a través de la literatura me gusta ni me hubiera gustado un pelo. Yo he nacido liberal y demócrata, siempre lo he sido. Es decir, que es que a mí Franco me pareció un sujeto lamentable y un punto siniestro de la historia de España, ya está. En ese mismo programa parece... Tan siniestro como ETA. Es un programa, tengo entendido que... Con la diferencia de que ETA ha convivido con la democracia española durante 30 y tantos años y Franco nadie pretendía que fuera un demócrata, era un dictador abominable que lamentablemente murió en su cama en gran parte por la cobardía del pueblo español. Y ETA morirá lamentablemente en tablas, es decir, no acabará en una derrota incondicional probablemente por lo mismo, por la cobardía del pueblo español, porque somos lamentablemente un pueblo bastante cobarde, en conjunto, con honrosas excepciones. Es verdad que como contexto tengo entendido en otra ocasión otra llamada que fue al revés, para decir que le pedía disculpas un anónimo por haberla odiado durante tantos años, no sabía muy bien por qué. Una mujer, sí. Esto fue en el programa de María Teresa Campos, una mujer que llamó, me parece que era de Mondragón, de un pueblo de Guipúzcoa, no me acuerdo, para decir, sí, que ella durante muchos años me había odiado y que ahora se había salido de la burbuja batasuna y que podía comprender que no tenía ningún sentido odiar, pero odiar visceralmente, odiar hasta el punto de desear realmente el mal a una persona con la que no has cruzado 3 palabras en tu vida. ¿Cómo calificarlos? Esos mini sabotajillos de propios empleados de Telemadrid. Bueno, pues ya sabemos que hay gente que está con el proyecto empresarial y gente que no. Y que gente que está haciendo la guerra por su cuenta y que tiene otros intereses que son ajenos a los de la casa, ya incluso a los de la información, diría yo, y que tienen más que ver con la política. Pero bueno, son una minoría bastante poco relevante, ¿no? En un conjunto de profesionales estupendos que tiene Telemadrid y que hacen que esta televisión, pues a pesar de todas las dificultades, etcétera, etcétera, pues esté saliendo adelante, ¿no?
Si te refieres al asunto de esos tres, bueno, pues fue efectivamente... No solo, porque ha habido varios también, pero efectivamente ese es el que más ha afectado. Bueno, pues no parece muy normal, efectivamente, que a uno le graben una conversación que está mantenida antes de la emisión del programa, al margen de la emisión del programa, que esa conversación no solo sea grabada, sino que sea sacada subrepticiamente e ilegalmente de la casa y sea filtrada a un confidencial. Bueno, pues... quien lo hace sabrá por qué lo hace y para qué lo hace, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que aquello no me produjo ni frío ni calor. Yo, afortunadamente para mí, digo con micrófono abierto lo mismo que digo con micrófono cerrado. O sea, si yo creo que algo no se debe decir, no lo digo. Y si lo digo es porque creo que se puede decir. Y en aquella conversación lo que yo le decía a este señor, que decía unas cosas atroces sobre las niñas y las adolescentes en un tono medio de broma que no tenía ninguna gracia, ni se pueden bromear con ciertas cosas, era que era un enfermo. Y le llamé 5 veces enfermo, o 7, no sé cuántas. Y allí, exactamente, y allí salí yo en la cinta diciendo que era un enfermo y que si se acercaba a mi hija le mataba, y luego efectivamente pues todo el mundo habrá podido comprobar que no permaneció mucho tiempo más en el programa. Estás subrayando los incidentes de mi carrera, que ha durado 25 años y ha estado llena de entrevistas normales, de programas normales, de buenas audiencias. Hace bien decirle, que no quede que esté... De libros, en fin, o sea, no vivo del incidente ni del follón, vivo del periodismo. Hace bien enseñarlo, que es verdad que me estoy secando, y es verdad que además algunos libros, antes no he podido evitar mirarme el recuadro ahí de Mingote dedicado al árbol y las nueces, que es uno de los libros quizá más destacados que... Sí. Bueno, El árbol y las nueces, y la biografía de Fungairiño y los años de plomo, que ha hecho fortuna incluso el título. Ahora ya se habla como algo normal de los años de plomo. La expresión los años de plomo nunca se había empleado en España para hablar de ETA. Se hablaba en Italia del Gianni del Piombo, de los años del plomo, para mencionar los años 70, las brigadas rojas italianas y tal. Pero en España nadie había utilizado nunca esa expresión para hablar de los años duros del terrorismo etarra, hasta que yo escribí un libro titulado así, Los años de plomo. Vino de un libro que escribí yo para la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con 10 historias reales de 10 víctimas del terrorismo anónimas, desconocidas. Y esa expresión, los años de plomo, procede de un libro que yo he escrito con mucho orgullo, ¿no? Y bueno, y luego 3 novelas y un libro de relatos cortos, en fin. Una que además le prologó Luis María Ansón, diciendo que era quiero recordar, ¿no? Sí, la primera, La visigoda. Y también las memorias, pues podían de coste, sobre Jaime Mayor Orejas, otra de sus memorias muy destacadas. Una biografía, no es novela, es una biografía de Jaime Mayor Orejas, sí. O sea, que tengo, yo que sé, 8 o 9 libros escritos, de ellos 3 novelas, estoy terminando ahora la 4ª novela. He hecho, ya te digo, infinidad de reportajes, de entrevistas, de informaciones. He dirigido 3 programas de televisión, yo creo. Ahora estoy dirigiendo uno de radio, muy contenta, muy feliz. Hay más que incidentes en mi carrera. Ahora tiene una cosa, y la verdad es que por eso tiene mérito que nos haya decidido, porque ahora está dirigiendo 2 programas diarios a la vez. En efecto. Uno por la mañana, o uno al mediodía y otro por la tarde-noche, sí, efectivamente. Pero yo tengo a favor y en contra que me apasiona lo que hago. Todo lo que hago. Me apasiona la literatura, escribir, me apasiona el periodismo, me apasiona la comunicación, me apasiona el contacto con la gente. Disfruto mucho haciendo lo que hago. Y soy bastante hiperactiva, tengo mucha capacidad de trabajo. Duermo muy bien, las horas que duermo, y luego tengo mucha energía durante el día. Y bueno, pues tengo ya mis hijos mayores, criados, uno está fuera, la otra está trabajando, y bueno, se me ha presentado esta oportunidad de poder hacer 2 cosas compatibles. Y estoy encantada haciéndolo. Mientras el cuerpo aguante, no sé cuánto más aguantará, pero mientras aguante y las audiencias vayan bien y de momento acompañan, pues bueno, ahí vamos. Pues Sebastián, muchas gracias por este rato a Periodista Digital. Nada, un placer para vosotros y mucha suerte a vosotros que empezáis.